Reddit pregunta: ¿qué es lo más perturbador que has presenciado? La grúa sufrió una avería con mi tío, que es granjero, dentro. Dio una vuelta de unos 12 metros en el aire y aterrizó de espaldas. Se lastimó la cadera, la espalda y el brazo, y también tuvo una lesión en la cabeza. Sangraba por la cara, no respondía y tenía dificultades para respirar. Estaba preocupado, pensando que podría no sobrevivir mientras intentaba llamar al 911. Afortunadamente, llegaron rápidamente y pudieron localizar el lugar y la forma en que aterrizó. A sus 75 años, se recuperó en un 95% y, aunque ahora cojea un poco, está bastante bien. Hubo un tiroteo desde un automóvil en movimiento durante una fiesta callejera. Después de que se llevaron el cuerpo, algunos adolescentes comenzaron a jugar en la zona donde había quedado la sangre, riendo sin mucha preocupación. Fue un momento que realmente me hizo cuestionar la humanidad. Recuerdo que en la escuela secundaria, una chica intentó hacerse daño saltando desde el techo. Un chico que conocía tomó algunas fotos del incidente y de los paramédicos llevándosela. A veces, los adolescentes pueden ser un poco insensibles, lo que es difícil de entender. Los adultos también pueden serlo, pero siento que es algo que ocurre más a menudo entre los jóvenes. Con el tiempo, muchas personas aprenden a ser más consideradas y a manejar esas situaciones de una forma más respetuosa. Probablemente un niño de 6 años al que ayudé a tratar en urgencias. Su padre lo había golpeado hasta con un cinturón que tenía una gran hebilla de metal en un extremo. Mi padre le dio una paliza a mi madre y trató de besarla para reconciliarse. Cuando ella rechazó el beso, la empujó contra la pared y la inmovilizó allí, le mordió su labio inferior y la lastimó. Todavía me hace llorar cuando de repente veo la cicatriz. Mi ex tuvo una discusión fuerte con su sobrina frente a nuestros hijos. Fui a recoger a mis hijos y vi que él estaba buscando problemas con todos. Decidí no involucrarme, pero empezó a hablarle de manera muy dura a su sobrina. Ellos habían crecido juntos y solo se llevaban unos pocos años, así que no era una niña. Mi hermano estaba conmigo porque la situación se estaba saliendo de control. Cuando salíamos de la casa, ella salió con el rostro visiblemente herido. Lamento no haber sacado a mis hijos de allí antes, pero ella necesitaba atención médica y en ese momento todos estaban peleando y no prestaban atención. Qué triste situación. Algunos años después, ella sufrió una sobredosis. Mi ex pasó un tiempo en la cárcel por lo que ocurrió. Trabajo en la sala de emergencias. Un día, llegó una ambulancia con un niño de 2 años que estaba teniendo problemas para respirar, y le estaban realizando maniobras de reanimación. Todos nos pusimos a trabajar rápidamente. Me encargué de continuar con la RCP. El niño estaba azul, frío y no tenía pulso cada vez que nos deteníamos a comprobarlo. Continuamos trabajando durante lo que parecieron ser 20 minutos, los más largos de mi vida. Antes de que el médico confirmara la hora de su fallecimiento, los padres pidieron entrar para despedirse. Mientras tomaba el control y comenzaba mi cuarta ronda de compresiones torácicas, los padres entraron y se pararon junto a mí, hablándole al niño. Nunca olvidaré a la madre cantando You're My Sunshine mientras sentía el sonido de su pecho bajo mi palma. Han pasado 7 años desde eso, y aún me viene a la mente casi todos los días. El verano pasado, mi hijo de 2 años sufrió un accidente en el agua. Llevaba un chaleco salvavidas y estaba en el agua solo hasta la cintura. Yo estaba cerca, pero el susto fue enorme. Afortunadamente, los paramédicos lograron que volviera a respirar. No sé cuánto tiempo estuvo inconsciente, pero el tiempo parecía detenerse mientras los veía trabajar en él. Estaba claramente afectado, incluso se ponía azul, y otras personas alrededor gritaban, visiblemente asustadas. Afortunadamente, ahora está tomando clases de natación de supervivencia, y cada día se siente más confiado en el agua. Este suceso me cambió profundamente, y ahora tengo un respeto y aprecio enormes por los paramédicos y el personal de urgencias. Ellos son verdaderos héroes, y me hace valorar aún más la fragilidad de la vida. Como alguien dijo, la vida es realmente frágil, y nada está garantizado, ni siquiera un segundo más con nuestros seres queridos. Mi vecino sufrió una tragedia y se quitó la vida. Su esposa no tenía seguro de inquilino, y vivimos en un parque de casas rodantes, por lo que nuestras posibilidades eran limitadas.
Mi esposo y yo no podíamos imaginar que uno de nosotros tuviera que limpiar el lugar después de algo tan horrible. Era un pensamiento que nos resultaba imposible de afrontar, así que decidimos ayudarla. Mi esposo se encargó de limpiar la pared detrás de su cabeza, algo que hizo durante 3 meses, mientras ella trataba de sobrellevar su dolor. Un hombre mayor fue atropellado en el estacionamiento de un supermercado por una persona que iba en reversa. Se golpeó la cabeza contra el suelo y, lamentablemente, falleció esa noche. Era el Día de los Veteranos, y él era veterano. Solo había ido a buscar un donut gratis. Sabíamos que no iba a sobrevivir. Estaba sangrando mucho de la cabeza, y la sangre estaba por todas partes. Aunque estaba consciente, tenía alrededor de 90 años. Nos quedamos con él hasta que llegó la ambulancia y lo llevaron a un hospital mejor equipado que el de nuestra ciudad. Pasaron 40 minutos hasta que lo trasladaron. Finalmente, entró en coma y falleció esa noche. No sabemos exactamente qué ocurrió después, si el coma fue causado por el golpe o si falleció por causas naturales o si su familia decidió desconectarlo. Fue una experiencia muy triste. Alguien preguntó si recibió su donut. Sí, lo había recibido y lo estaba comiendo cuando lo atropellaron. Me sentí mal por la mujer que lo atropelló. Había nieve y hielo en el suelo, y ella mencionó que su auto patinó. No iba rápido, de hecho, iba despacio y parecía estar teniendo cuidado. Creo que él no debía haber sido visible para ella, ya que estaba alineado con el centro del maletero de su auto mientras caminaba hacia el lado para volver a entrar al edificio. Se fue la luz en el trabajo, así que salimos a ver qué ocurría. Descubrimos que un hombre había subido a un poste de electricidad y, desafortunadamente, sufrió una descarga eléctrica. Estaba colgando de los cables, y fue una visión muy difícil de olvidar. Una vez vi a un tipo saltar frente a un tren en una estación de metro, estaba parado justo a mi lado antes de que eso sucediera. Pasó tan rápido que me quedé paralizada por unos segundos. Cuando tenía 15 años, tomé ácido por primera vez. Mi amigo se quedó conmigo para vigilarme. Salimos a dar un paseo, pero no se dio cuenta de que su perro estaba debajo de la camioneta y, lamentablemente, le pasó por encima. El perro estaba herido, pero aún con vida, y tuvimos que llevarlo al veterinario para que lo sacrificaran. Durante el trayecto, tuve que sostener al perro en mi regazo, tratando de mantenerlo lo más tranquilo posible, mientras íbamos al veterinario. Fue una experiencia muy difícil, y no podía hacer nada más que estar allí con él. Después de que todo terminó, no pude dejar de llorar durante un buen rato. Pasé varios días en mi habitación, procesando lo que había sucedido. No es una historia de primera mano, pero aún me persigue. 2 niñas pequeñas, de 3 y 5 años, solían ir a la piscina comunitaria, que era atendida por instructores que eran estudiantes trabajando para obtener su título en educación. Mi hermana fue instructora durante varios veranos mientras estudiaba. Estas 2 hermanas iban todos los días, todo el día. Llevaban ropa muy ajustada y zapatos que les quedaban pequeños. Un día, mi hermana las vio acurrucadas junto a un árbol cerca de la piscina. Al acercarse, descubrió que estaban comiendo una pelota de espuma grande, porque tenían tanta hambre que no sabían qué más hacer. La imagen que mi hermana describió aún me persigue. Mi hermano se encargó de contactar a las personas adecuadas para ayudar a las niñas y a su madre. Después, la madre falleció debido a una sobredosis. Creo que un par de años después, las niñas fueron adoptadas por la maestra de jardín de infantes de la mayor. Hoy en día, son niñas saludables, felices y bien cuidadas. Entré en la habitación del hospital y vi a mi madre, quien estaba luchando contra el cáncer. Había cumplido 54 años solo 2 semanas antes. Su apariencia me sorprendió tanto que apenas pude decir algo. Tenía 18 años en ese momento. Para dar un poco de contexto, yo estaba en mi primer año de universidad y no estaba en casa, por lo que no había sido testigo de lo rápido que la enfermedad había avanzado. Nadie, ni siquiera mi propio padre, me había informado sobre la gravedad de su estado hasta que me pidieron que regresara para verla. Por favor, si experimentas dolor abdominal persistente e inexplicable, no dudes en hacerte una prueba para detectar cáncer de colon. Es importante hacerse colonoscopias con regularidad. Han pasado 2 años desde su partida, pero el vacío que dejó sigue siendo enorme. Vivo en la ciudad y,
Un día, fui testigo de un accidente de tráfico justo delante de mí mientras esperaba en el cruce. Un motociclista, que iba a gran velocidad y no llevaba el equipo adecuado, solo vestía jeans y una camiseta, estaba acelerando cuando la luz se puso en verde. Los demás coches comenzaron a avanzar, pero él los adelantó a gran velocidad, violando las reglas de tránsito. Justo en ese momento, un peatón intentó cruzar rápidamente la calle. El motociclista frenó bruscamente, pero aún así lo golpeó. El peatón fue proyectado varios metros hacia adelante. El motociclista, sorprendentemente, logró alejarse en su moto, a pesar del daño sufrido. Nunca olvidaré los gritos del peatón. Vi a una persona en su vehículo, atrapada en un incendio, porque decidió salvar a muchos en lugar de a uno solo. Era un camionero cuyo vehículo perdió los frenos debido a un incendio. Mientras descendía por una de las pendientes más empinadas del estado, los autos comenzaron a incendiarse al ser adelantados por él. El camionero logró hacer que su camión se estrellara en la zanja entre las calzadas, pero su esposa pudo salir. Él, sin embargo, quedó atrapado y sus gritos todavía resuenan en mi mente. Yo tenía 10 años en ese entonces, ahora tengo el doble de edad, pero el recuerdo de aquel hombre sigue siendo muy fuerte. En una ocasión, cuando estaba pasando por un momento difícil, alguien me llevó a una casa que parecía sacada de una película, pero de una manera muy triste. La casa estaba en muy malas condiciones, con la alfombra en pésimo estado y cubriéndose de excrementos de perro. Parecía que no la habían limpiado en años. La mujer que vivía allí estaba claramente deteriorada, y su situación era difícil de describir. Lo que más me conmovió fueron los niños, que estaban siendo educados en casa. Estaban sucios, descalzos y con ropa que no les quedaba bien. Parecían muy emocionados de verme, como si estuvieran ansiosos por interactuar con alguien. Era evidente que su contacto con los adultos en esa casa se limitaba a gritos y palabras duras. Además, la de la casa parecía tener una constante camada de cachorros, que vendía a precios elevados, pero no parecía tener los recursos para cuidarlos adecuadamente. Fue una experiencia muy perturbadora y desgarradora. Me marcó profundamente, especialmente porque esos niños no pidieron vivir en esas condiciones. Mi difunto marido sufrió una sobredosis mientras yo dormitaba a su lado. No pude evitarlo. Ahora estoy limpia. Hace 10 años, todavía me persigue. Vi un accidente terrible en el que un coche explotó en llamas. Un conductor ebrio chocó por detrás a un coche que estaba detenido en la banquina de la autopista, justo debajo de un paso elevado. Nos detuvimos para ayudar, y vi a los niños gritar, "No, no, no", mientras otro hombre filmaba. La parte trasera del coche estaba completamente envuelta en llamas. Otro hombre y yo intentamos abrir la puerta para salvar a una mujer mayor, pero el fuego era tan intenso que el burlete de la puerta me quemó los dedos. Finalmente, los bomberos, la policía y los servicios médicos de urgencia llegaron. Mientras tanto, escuchamos a algunos transeúntes gritar, "Allí hay 2 más". Comenzamos a buscar entre la hierba alta y encontramos, con certeza, a un hombre mayor y a una niña. El hombre estaba en estado de shock, pero la niña estaba gravemente herida, con pulso y lesiones severas. Le colocamos un collarín cervical, la estabilizamos y la llevamos rápidamente en una camilla. Lamentablemente, falleció poco después. La niña y sus padres se habían quedado sin gasolina y estaban intentando llenar el tanque con una lata cuando el conductor ebrio los atropelló, matándolos a los 3. Sospecho que uno de ellos pudo haber muerto debido al fuego. Los 3 eran madre, padre e hija, y su hijo quedó huérfano en casa. Mi expareja me hizo mucho daño en un momento muy difícil, y me decía cosas que me dejaron confundida y preocupada. A veces me pregunto qué puede llevar a alguien a actuar de esa forma. La sensación de negatividad que sentí de él fue algo que nunca podré olvidar. Fue un momento muy angustiante para mí. Nunca antes había sentido un miedo tan profundo hasta que me encontré en el suelo, con heridas y sin saber muy bien qué había pasado. Estaba muy confundida y en shock. Mi ex me atropelló con su camioneta. 5 costillas rotas y un pulmón colapsado. Los tubos torácicos no son ninguna broma cuando estás consciente, duele muchísimo. Fue sentenciado a 10 años de cárcel y salió después de 3 por buena conducta. El sistema judicial está jodido.
Vi a mi madre sufrir de necrosis tisular en los dedos y pies debido al estado de shock séptico en el que se encontraba en la UCI. Fue devastador ver cómo, en sus últimos momentos, no pude sostener su mano porque sus dedos ya estaban muy dañados. Esa experiencia fue profundamente triste. En otro momento, cuando trabajaba en una veterinaria, atendimos a un perro que había estado afuera durante días en pleno verano, incapaz de moverse. Cuando los dueños lo trajeron, ya no quería comer. Nos dimos cuenta rápidamente de que había estado orinando y defecando en el mismo lugar durante todo ese tiempo. Dado que el perro era mayor, ciego, no podía caminar ni comer y estaba claramente sufriendo, sugerimos la eutanasia. Sin embargo, los dueños se negaron. Así que comenzamos a limpiarlo antes de administrarle líquidos intravenosos. Al hacerlo, descubrimos que su cuerpo estaba cubierto de gusanos. Estuvimos trabajando durante horas para limpiarlo y, aunque intentamos hacerlo mejor por él, estaba en muy malas condiciones. Al día siguiente, los dueños decidieron finalmente sacrificarlo, después de haberlo dejado en ese estado por tanto tiempo. Fue una situación muy dolorosa tanto para el animal como para nosotros. Me desperté de repente en mitad de la noche al escuchar ruidos fuertes y cristales rotos. Estaba tan asustada que sentí que algo muy malo iba a suceder. Fue como una pesadilla de la que no podía despertar. Después de lo que me pareció una eternidad, la calma volvió. Mi, ahora, ex-novio salió a ver qué ocurría y dijo que ya era seguro bajar, así que llamamos al 911. Resultó que él estaba involucrado en actividades ilegales. Me siento aliviada de que no haya sido algo peor. En el pasado, trabajaba transportando personas fallecidas, llevando sus cuerpos a funerarias, morgues, etc. En una ocasión, tuve que trasladar el cuerpo de un niño de unos 9 años que había sufrido una tragedia. Cuando llegué, estaba cubierto con una sábana, y la forma en que la sábana se hundía me hizo darme cuenta de lo grave que había sido el daño. La habitación estaba llena de una atmósfera pesada, y cuando moví el cuerpo, la situación fue aún más impactante. Fue un momento muy doloroso para mí. Me sentí abrumado por la tristeza y me disculpé por no poder hacer más.